Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made... Cantaba sobre One Love, pero su propia vida amorosa distaba mucho de ser sencilla. Bob Marley, el hombre que llevó el reggae desde las calles de Kingston hasta los escenarios más grandes del mundo, dejó atrás no solo música que sigue tocando corazones, sino también una familia extensa y complicada. 13 hijos, 8 madres, un legado que une y divide, que inspira y desafía. Algunos de sus hijos se convirtieron en músicos ganadores de premios Grammy. Otros construyeron negocios, trabajaron en filantropía o eligieron vivir tranquilamente, lejos de los reflectores. Crecieron a la sombra de una leyenda que murió demasiado joven, navegando por una fama que nunca buscaron y con un apellido que conocía todo el mundo. Esta es la historia de los hijos de Bob Marley. Desde las raíces en Trenchtown y los traumas de la infancia, hasta giras por estadios, marcas globales, tragedias personales y triunfos inesperados. La historia de Bob Marley comenzó en la parroquia rural de St. Ann, Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Su madre, Cedella Booker, tenía solo 17 años cuando conoció al capitán Norval Sinclair Marley, un jamaicano blanco de 50 años que trabajaba como supervisor colonial. Fue un romance que cruzó las barreras de raza, edad y clase, y que la familia de Norval nunca aceptó del todo. Cuando Cedella quedó embarazada, Norval prometió matrimonio e incluso fijó una fecha, pero estuvo ausente durante el embarazo, y cuando Bob nació en las primeras horas de la mañana de un miércoles, su padre no estaba presente. Norval regresó brevemente, nombró al niño Nesta Robert Marley y luego volvió a desaparecer, la primera de muchas ausencias que marcarían su relación. Las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que cesaron por completo. Para cuando Norval murió en 1955, Cedella criaba sola a su hijo. Ese mismo año, Cedella y el joven Bob dejaron el campo por Kingston, instalándose en Trenchtown, un barrio abarrotado y duro, donde comenzaría a formarse el latido del reggae. La vida allí era difícil, pero fue donde Bob conoció a sus amigos de toda la vida, Bunny Wailer y Peter Tosh, formando los lazos que un día darían origen a The Wailers. La vida de Cedella también siguió adelante. Tuvo una hija, Claudette Pearl, con Thaddeus Livingston, el padre de Bunny Wailer, y más tarde se casó con el funcionario estadounidense Edward Booker. Tuvo 2 hijos más, Richard y Anthony, y vivió un tiempo en Delaware. La tragedia golpeó en 1990 cuando Anthony murió en un tiroteo con la policía de Miami, un recordatorio violento de las luchas que la familia Marley enfrentaría más allá de la música. Para Bob, esas calles de Trenchtown fueron tanto escuela como escenario, un lugar donde la música era escape y la dureza de la vida, inspiración. Pero a medida que su carrera comenzaba a despegar, también lo hacía la complejidad de su vida personal. A comienzos de la década de 1960, la voz de Bob Marley empezaba a escucharse más allá de Trenchtown. Con Peter Tosh y Bunny Wailer, formó The Wailers en 1963, mezclando ska, rocksteady y lo que sería el reggae en un sonido que hablaba por los pobres y esperanzados de Jamaica. En 1966, Bob se casó con una joven cantante llamada Alfarita Anderson, Rita, que ya lideraba su propio trío, The Soulettes. Rita llegó al matrimonio con una hija de 2 años, Sharon. Bob la adoptó legalmente, le dio su apellido y la crió como suya. Ese mismo año, Bob dejó brevemente Jamaica para vivir en Delaware con su madre, trabajando en fábricas para mantenerse. Pero el llamado de la música y del hogar lo trajo de regreso. A finales de los 60 y principios de los 70, The Wailers pasaron del éxito local al reconocimiento internacional.
Canciones como Stir It Up, No Woman, No Cry y Get Up, Stand Up no solo llevaban ritmo, sino también un mensaje. La vida personal de Bob era tan activa como la musical. Mientras él y Rita construían un hogar y una vida en común, Bob tuvo hijos con otras mujeres. Relaciones complicadas, pero en el mundo de Marley, aceptadas. En total, Bob tendría 13 hijos con 8 mujeres, algunos criados en su casa, otros viviendo en el extranjero. La fama no protegió a la familia del peligro. El 3 de diciembre de 1976, solo 2 días antes de que Bob actuara en el concierto Smile, Jamaica, hombres armados irrumpieron en su casa. Bob recibió un disparo en el brazo. Rita fue alcanzada en la cabeza y el manager Don Taylor resultó gravemente herido. El ataque sacudió profundamente a la familia. Sharon, que solo tenía 12 años, recordó más tarde esa noche como la primera vez que sintió miedo. Las luces azules de la policía parpadeando en la puerta quedaron grabadas para siempre en su memoria. Incluso después de aquello, Bob subió al escenario en el concierto, con el brazo vendado como símbolo desafiante de resiliencia. Pero para sus hijos, fue el inicio de vivir a la sombra no solo de un padre famoso, sino de una figura política y cultural cuya vida podía estar en peligro. A medida que la música de Bob llegaba a los rincones más lejanos del mundo, las vidas de sus hijos comenzaban a desarrollarse de formas tan variadas como los ritmos de sus canciones. Imani Carole Marley. La primera hija conocida de Bob, Imani Carol, nació el 22 de mayo de 1963, fruto de su relación con Cheryl Murray, 2 años antes de que Bob se casara con Rita. Poco se sabe de la vida temprana de Imani, y no aparece en el sitio web oficial de la familia Marley. Ha vivido discretamente en Atlanta, manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, sigue conectada al círculo de su padre. Cuando Bunny Wailer falleció en 2021, publicó un sentido homenaje llamándolo Mi tío Libby. Sharon Marley. Nacida el 23 de noviembre de 1964, Sharon era hija de Rita de una relación anterior. Cuando Bob se casó con Rita en 1966, la adoptó como suya. Creció en Trenchtown, sin saber en sus primeros años que su padre era famoso. Esa inocencia se rompió en 1976, cuando hombres armados atacaron su hogar. Sharon recordaría después, en IRI FM, que las luces azules de la policía en la puerta esa noche quedarían impresas para siempre en mi alma. Sharon consideró carreras como actriz y pediatra antes de seguir los pasos de su padre como música. Junto a Ziggy, Stephen y Cedella, actuó en Ziggy Marley and the Melody Makers, cuyos álbumes como Conscious Party llegaron a ser platino. Hoy Sharon equilibra la música con la filantropía. Es curadora del Museo Bob Marley, trabaja con la Fundación Rita Marley, ejerce como AIR para Ghetto Youths United y dirige el Total Care Learning Center en Kingston. Cedella Marley. Nacida el 23 de agosto de 1967, Cedella es la primera hija biológica de Bob y Rita juntos. Desde joven sintió una profunda responsabilidad por el legado de su padre. A los 10 años, Bob le dijo que quería que ella se hiciera cargo del negocio familiar, un comentario que en ese momento no comprendió del todo. Más tarde descubriría que Bob no solo era músico, sino también un empresario astuto que inició su propio sello discográfico y merchandising antes de que fuera común para los artistas. Cedella actuó con los Melody Makers antes de dedicarse a los negocios, convirtiéndose en CEO de Tuff Gong International y directora de la Fundación Bob Marley. También es diseñadora de moda, autora de libros infantiles y productora de un musical inspirado en la música de su padre. Incluso ha sido embajadora de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Jamaica, uniendo su influencia cultural con el deporte y el empoderamiento juvenil. David Ziggy Marley.
Nacido el 17 de octubre de 1968, Ziggy es el hijo mayor de Bob y Rita y quizá el más reconocido internacionalmente de los hijos Marley. Aunque su padre era famoso, Ziggy recuerda una infancia similar a la de otros niños de Trenchtown, dura, sin lujos. Bob escribió Children Playing in the Streets para que Ziggy y sus hermanos la interpretaran, marcando el inicio de los Melody Makers. El álbum Conscious Party del grupo se convirtió en un éxito internacional, obteniendo el estatus de platino y llevando el reggae a nuevos públicos. Ziggy ha ganado 8 premios Grammy y un premio Emmy diurno, y ha construido una carrera como solista con 8 álbumes de estudio bajo su propio sello, Tuff Gong Worldwide. Su música continúa el mensaje de paz, unidad y justicia social que caracterizó a su padre. Además de la música, Ziggy fundó la organización benéfica URGE, Unlimited Resources Giving Enlightenment, para ayudar a niños en Jamaica y otras comunidades desfavorecidas. Actualmente, Ziggy sigue grabando, de gira y colaborando con otros artistas, manteniendo viva la esencia Marley en cada escenario que pisa. Stephen Marley. Stephen Robert. Nesta Marley nació el 20 de abril de 1972 en Wilmington, Delaware, pero fue criado en Kingston, Jamaica. Comenzó su carrera musical a los 6 años, a menudo subiendo al escenario con su padre. Recuerda con cariño el día en que él y Ziggy entraron en la cabina de grabación para cantar todas las canciones de Bob sin saber que su padre los estaba escuchando. Stephen fue parte fundamental de los Melody Makers, aportando su voz y tocando múltiples instrumentos. Más tarde se lanzó como solista y productor, trabajando con artistas como Lauryn Hill en la versión de Turn Your Lights Down Low. Ha ganado 8 premios Grammy entre su carrera en grupo, en solitario y como productor. También es cofundador de la fundación Ghetto Youths junto con Damian y Julian, apoyando a jóvenes talentos en situaciones difíciles. Su álbum más reciente, Old Soul, 2023, incluye colaboraciones con Eric Clapton, Jack Johnson, Ziggy y Buju Banton. Robert Robbie Marley. Nacido en 1972, hijo de Bob y Pat Williams, Robbie ha optado por una vida fuera del foco mediático. Creció con sus medio hermanos y recuerda a su padre como un hombre estricto pero cariñoso, que siempre buscaba unir a todos sus hijos. Robbie no siguió una carrera musical. Se describe como artista gráfico, poeta y aficionado a las motocicletas. Ha aparecido ocasionalmente en proyectos como el documental Marley, 2012, y la serie Marley Africa Road Trip junto a sus hermanos. Rohan Marley. Hijo de Bob y Janet Hunt, Rohan nació el mismo año que Robbie. Pasó parte de su infancia viviendo con su abuela y recuerda haber tenido que buscar botellas para vender o cazar aves con una resortera para comer. Fue guardaespaldas de los Melody Makers antes de convertirse en jugador de fútbol americano, llegando a ser linebacker titular en la Universidad de Miami. Tras su etapa deportiva, fundó Marley Coffee, una empresa de café orgánico, y la marca de cannabis y estilo de vida Lion Order. Rohan ha tenido varios hijos, incluidos 5 con la cantante Lauryn Hill. Hoy es empresario y filántropo, combinando negocio y activismo. Stephanie Marley. Nacida en 1974, Stephanie es hija de Rita Marley y fue adoptada por Bob, aunque existen dudas sobre si él es su padre biológico. Creció junto a sus hermanos y ha mantenido un perfil bajo, aunque en 2015 fundó una agencia de talentos para modelos jamaicanos. Karen Marley. Hija de Bob y Janet Bowen, nació en 1973 en Inglaterra, pero fue criada en Jamaica. Diseñadora de moda e interiores, insiste en que aunque respeta y honra el legado de su padre, quiere ser reconocida como individuo. Se inspira en el estilo personal y el compromiso ambiental de Bob, y ocasionalmente colabora con otros miembros de la familia. Julian Marley, hijo de Bob y Lucy Pounder.
Julian nació el 4 de junio de 1975 y creció en Inglaterra. Desde pequeño estuvo rodeado de música, pero no entendía la magnitud de la fama de su padre hasta que lo vio actuar en vivo siendo niño. Tras la muerte de Bob, Julian siguió su propio camino musical, fusionando reggae y roots con un toque personal. Ha sido nominado y ganador de premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Reggae en 2024 por Colors of Royal. También participa activamente en proyectos benéficos centrados en la educación y la juventud en Jamaica. Ky-Mani Marley, hijo de Bob y Anita Belnavis, nació el 26 de febrero de 1976. Pasó su infancia entre Jamaica y Liberty City, Miami, donde fue testigo frecuente de la violencia de pandillas. Aunque sabía que era hijo de Bob Marley, no tuvo la oportunidad de conocerlo en profundidad. Tenía solo 5 años cuando él falleció y vio su funeral por televisión. Ky-Mani temía ser comparado constantemente con su padre, explicando en una entrevista que si seguía sus pasos le dirían que imitaba a Bob, pero si tomaba otro rumbo, le dirían que debía parecerse a él. Eligió ser fiel a sí mismo y a su arte. Hoy es músico, ha lanzado varios álbumes y ha sido nominado al Grammy. Además, es actor y fundador de la organización benéfica Love Overall, dedicada a ayudar a niños en situación de pobreza, inspirada en las creencias de su padre sobre la unidad y el amor. Damian Jr. Gong Marley, hijo de Bob y la ex Miss Mundo Cindy Breakspear, nació el 21 de julio de 1978. Creció rodeado del legado musical de la familia, aunque su padre murió cuando él era muy pequeño. Damian recuerda escuchar discos de Bob en un tocadiscos infantil, fingiendo estar en el escenario. En 2005, su álbum Welcome to Jamrock fue un éxito rotundo y le valió 2 premios Grammy en la misma noche: Mejor Álbum de Reggae y Mejor Interpretación Urbana Alternativa, siendo el primer artista de reggae en lograrlo. Con 5 Grammys en su carrera, Damian combina reggae, dancehall y hip hop, y colabora frecuentemente con artistas de distintos géneros. Makeda Janesta Marley, considerada la hija menor de Bob, nació el 30 de mayo de 1981, pocas semanas después de la muerte del músico, fruto de su relación con Yvette Crichton. Inicialmente no fue muy aceptada por la familia, pero con el tiempo Rita Marley la incluyó en la dinámica familiar. En 2008 fue arrestada por cultivar marihuana en su casa y recibió 7 años de libertad condicional. Actualmente es DJ y oradora motivacional, y en 2023 lanzó el sencillo Freedom is Not Free, inspirado en su experiencia en prisión y en la lucha por la justicia social, incluyendo un sample de una llamada que hizo desde la cárcel. El legado Marley. Los 13 hijos de Bob Marley han encontrado su propio camino. Desde la música hasta los negocios, el deporte, la moda y la filantropía. Aunque cada uno tiene su personalidad y sus proyectos, todos comparten un vínculo con el mensaje de amor, unidad y resistencia que Bob llevó al mundo. La familia Marley sigue siendo una fuerza cultural y creativa global, llevando el reggae y el espíritu de Jamaica a nuevas generaciones. Cierre. ¿Cuál de las historias de los hijos de Bob Marley te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios y si disfrutaste este recorrido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias legendarias. One Love, One Heart.